freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corre el mar sino vuela un velero bergantín. Así empezó uno de los poemas más aclamados del romanticismo y más memorizados de la Loxe. Con toda la calidad estética de Espronceda que nadie puede negarle, hay que decir que el daño en las conciencias de los adolescentes es irreversible, que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar, reza el estribillo. Desde el siglo XIX se ha ido dando el culto al Dios de la libertad de diversas maneras. Puede decirse que ha habido algunas exitosas, pero también se ha de jurar que las que hoy imperan son más bien el culto a otra cosa. Libres son nuestros jóvenes, al parecer, porque tienen Tinder, porque viajan para curarse el racismo y crean su adicción al like. Libres son hoy los españoles que trabajan sin descanso para pagar la luz. O sí, libertad para no poder madrugar e hincar los codos en un escritorio, como han dejado de hacer tantos estudiantes en nuestro país. Recuerdo una noche de copas liberadoras en que Luis me comentó una duda íntima que voy a exponer aquí mismo, de manera gratuita. Apurando su vaso de whisky, nuestro cafetero fundador miró melancólico por la ventana y me dijo: «Realmente cuesta creer eso, de que Dios prefirió nuestra libertad, con todo lo que ello conlleva». En sus ojos no vi la inconsciencia del común de los mortales de entre 15 y 50 años que cree en el destino. Tampoco era un reproche puritano. Recordemos el whisky. Y es que ha sido Luis precisamente quien quería grabar hoy sobre la libertad, pero no quería grabar solo. Nos ha traído a un ilustre invitado, filósofo, que imparte clases en la Universidad CEU Cardenal Herrera, en Elche. Su nombre es Higinio Marín y ha publicado numerosas obras de referencia sobre la libertad, el ser humano, la civilización y otros temas humanísimos que nos recuerdan aquello que nunca cambia, pese a que el mundo parezca otro. Títulos como Mundus, La invención de lo humano o Teoría de la cordura aparecen entre sus libros, aunque hay que decir que todos son recomendables, así lo afirma nuestro amigo y experto en Dostoyevsky, Joan Eicart. El enfoque de Higinio es sorprendente porque él no se estanca en un pasado con emotivismo, mira a los clásicos en profundidad y alumbra con su luz las tinieblas del presente. Una idea que trasciende a los clásicos cristianos y que nos lleva a los clásicos helenísticos y que Higinio recupera y hoy mismo nos brinda es la de la libertad como autodominio, y detrás de eso, la libertad como ofrenda de uno mismo. Nos recuerda Higinio con sorna que a los adolescentes de la antigua Roma se les llevaba a los límites del terreno, a las lindes, y ahí eran abofeteados hasta el enrojecimiento facial. El punto estaba en comprender el límite. Pero Higinio va más allá. La libertad ha sido harto definida como el poder elegir, y hay que decir que es necesario reconocer los límites e incluso sobreponerse a uno mismo para poder elegir. Hay que poseerse para ser libre, y eso no es ascética ermitaña, sino un paso necesario, quizá para el hedonismo, un paso necesario sin duda para la entrega, para la ofrenda de uno mismo. Hoy nos acompaña Luis, amigo de Luis, y ambos Luises forman conmigo un escuadrón romano que procura en vano incomodar con sus preguntas a Higinio. Temas que han de inmiscuirse en el de la libertad, como el del aborto, la educación y tantos otros salen a la palestra, y el filósofo murciano se desenvuelve entre ellos con habilidad. Al final nos ha pillado a nosotros a contrapié cuando nos ha recordado que a nuestras novias, lo mío quizás son palabras mayores, no las escogimos nosotros, o al menos eso creímos, que el mayor bien no ha sido escogerlas, sino ser escogidos, que nos ofrecimos con éxito y nos tomaron, porque fuimos nuestros, ahora somos suyos. Me pregunto qué diría Higinio de Espronceda. Es un tema que quedó en el tintero y ahora os saco. Y recuerdo que uno en el mar de Espronceda se hunde, y que la ley del viento es voluble. Suerte que el marinero recio ha de poseerse para surcar los mares, puede que incluso más de lo necesario para taparse los oídos ante los cantos de sirena. Lo que está claro, queridos cafeteros, es que no debemos despreciar las bofetadas que nos dan los límites, aunque parezca que el mar no los tenga. Que no nos engañe, Espronceda. Estamos aquí con Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Hola, ¿qué tal? Con Luis G. ¿Cómo estás, Luis G? Muy buenas, Luis, ¿cómo estás? Y tenemos invitado especial a Higinio Marín. Muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que me hacía especial ilusión invitarte porque después de haber asistido a una de tus clases en Madrid, ¿no? Al título este de la CEU San Pablo,
o sea, creo que tienes un enfoque muy interesante y a la vez muy atractivo de algo que está muy denostado, como es la antigüedad y, digamos, bueno, pues todo aquello que no es la modernidad, ¿no? Digamos. Entonces, en especial me interesaba porque la clase, lo malo de este curso es que no tienes muchas clases para explayarse. Y la clase acabó con dos interrogantes que me parecen especialmente importantes. Uno es en relación a la libertad, que sé que has hablado en otras ocasiones, pero me gustaría que también lo explicaras aquí, sobre qué es la libertad y un poco en base a esta idea que está muy interiorizada, que la gente vive conforme a ella, que es que la libertad es poder escoger, que parece la antítesis al compromiso. Y otro tema, y a ver si nos da tiempo, a mí me encantaría que me diera tiempo, soy muy optimista, pero si no, pues en otra ocasión sería, pues eso, la relación entre la política y la religión. Y también Luis G me había dicho que quería hablar sobre la política y no sé, no era la política y el sexo, era algo así, era... A ver si Sí, me puedes no, yo explicar. hablaría más del hedonismo inducido desde la política, así como titular. Muy bien. Oye, ¿qué te parece, Higinio? Bueno, que todo al mismo tiempo seguro que no, ¿eh? O sea, Vale. hay que empezar por algún sitio. Por la libertad. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Antes que eso, una brevísima anotación al margen. No es tanto que yo tenga una buena concepción de la antigüedad, como que comprender la antigüedad es inevitable si queremos comprendernos a nosotros mismos, ¿no? Y que, como toda época, eh, ha supuesto ganancias y pérdidas, ¿no? Hombre, la antigüedad es un sitio donde la esclavitud está institucionalizada, la situación social y cultural de la mujer es muy desfavorecida, el reconocimiento de la condición humana tiene limitaciones, eh, o sea, merece un juicio regular, por así decir, en muchos aspectos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no hubiera enormes logros, grandes iluminaciones y revelaciones acerca de qué es lo humano, ¿no? Lo que pasa es que en nuestra cultura política y filosófica ejercemos esa especie de cultura de la cancelación que está ahora pretendiendo autolegitimarse, y es que porque un sujeto tuviera una concepción en un aspecto que a nosotros nos parece crucial, ese sujeto es desconsiderado en el conjunto, ¿no? Cosa que es de una inhumanidad, de una falta de sabiduría y de comprensión de lo humano que califica al que la ejerce, ¿no? Bueno, entonces a mí me gusta la modernidad, la antigüedad, porque me permite entender mejor al ser humano y me permite entendernos mejor a nosotros mismos, ¿no? Y desde luego, por supuesto, que hay asuntos apreciables de los que nosotros hemos perdido la pista, ¿no? Porque creernos que somos la plenitud de los tiempos es también de una idiotez y de un engreimiento tan contemporáneo que, bueno, dicho eso, si nos adentramos en el tema de la libertad, yo no voy a contar todo, ¿no? Voy a dar pie a que me preguntéis, ¿no? Pero yo creo que nuestro punto de partida puede ser que si le preguntamos a cualquiera de nuestros contemporáneos o amigos, y si le hacemos la pregunta de la forma más desprevenida posible, ¿no? Porque en cuanto la gente se da cuenta que le preguntan en serio, empieza a decir cosas muy raras, ¿no? Las que ni él mismo cree, pero si responde con cierta espontaneidad, pues te dirá que ser libre es poder elegir, ¿no? Y que el sentido común contemporáneo asimila de manera muy afín o muy directa la idea de libertad con la idea de poder elegir, ¿no? Claro, y a nosotros, como eso, como nos parece es casi es un elemento del sentido común, un supuesto, pues nos parece muy lógico, muy normal, y ciertamente. Casi siempre, casi todas las culturas, casi todas las sociedades aciertan en lo que afirman, pero con frecuencia esa afirmación deja fuera muchos aspectos y a veces los aspectos que deja fuera son sustanciales.
Y ese es el caso, ¿no? Definir o concebir la libertad como libertad de elección no es erróneo de suyo, pero concebirla solo así es una pérdida además de capacidad de comprender qué es ser libre, ¿no? Tenemos muchas razones para concebirla así. La historia europea pues es en buena medida la historia por la que se ha ido incluyendo en el ámbito de lo electivo aspectos de la existencia humana que no lo eran, ¿no? Y muchos de ellos de manera muy legítima y muy irrenunciable, ¿no? Pues poder elegir oficio, por ejemplo, ¿no? O sea, para poder elegir oficio tiene que haber una institución donde haya gente que quiera enseñar a los que no son sus hijos su oficio. Eso no ocurre en los sistemas sociales. La gente restringe lo que sabe a sus herederos, porque difundirlo pues es generar competencia y empeorar el entorno para la propia supervivencia, ¿no? Claro, tiene que aparecer un oficio que tenga una centralidad estructural en el orden social y que al mismo tiempo los sujetos no lo puedan heredar entre sí. Y esos son los oficios religiosos en la naciente cristiandad europea. Y eso genera una institución, que es la universidad. Y la universidad es el órgano de las sociedades occidentales donde se habilita y se hace efectiva la posibilidad de poder elegir oficio, en los mismos términos, con una transposición de lo que era la vida religiosa. Y por eso a los que profesaban la vida religiosa, pues los podemos entender como el origen, porque lo son, de la sociedad de los profesionales. Y términos y concepciones como vocación, claro, si el oficio no me viene fijado por mis antecesores, entonces busco mi oficio siguiendo una preferencia interior, una inclinación interior. Bueno, eso en términos religiosos, en el contexto religioso se llama vocación. Nosotros en términos civiles hemos entendido la idea de vocación profesional a partir de ahí, de la universidad y del oficio, ¿no? La universidad es el órgano social que además da movilidad y libertad social, porque ahora ya la posición social, la función, el rol profesional, con todo lo que eso afecta a la propia identidad biográfica, ya no viene fijado por el pasado antecesor de los linajes, sino que viene fijado por la búsqueda con la que un sujeto persigue esas afinidades interiores, esas preferencias. O sea, y eso abre al sujeto al futuro y hace que la identidad del sujeto sea individual y por tanto biográfica, y no genealógica como lo había sido en el mundo antiguo y en el antiguo régimen. El conde de mi pueblo, que era el conde del Valle de San Juan, lo era en 1890 porque en 1580 en Lepanto un antepasado suyo, y a todo el mundo le parecía que ocupaba su posición y sus privilegios con un título legítimo, que era ser el legítimo heredero del sujeto que había estado en Lepanto. Pero eso es un mundo en el que los méritos y las culpas alcanzan por igual a todos los miembros del linaje. De ahí la centralidad de la idea antigua de honor. Pero en nuestro mundo, por efecto del cristianismo, la suerte de cada uno se resuelve en términos individuales y en términos biográficos. Y eso significa que ese sujeto, en el contexto de su biografía, se hace capaz de decidir al respecto de lo sustancial en su existencia. Eso es el cristianismo, a diferencia de otras religiones. Y eso quiere decir pues, que progresivamente el sujeto europeo se va haciendo capaz de incluir en el ámbito de lo electivo lo que antes tenía más bien una naturaleza destinada. Lo que pasa es que a partir de cierto momento ese proceso se proclama a sí mismo como ilimitado. Y entonces ya no solo se puede elegir oficio, sino que se puede y se debe elegir sexo, y se puede y se debe elegir orientación sexual, porque cualquier aspecto que haya en mi vida al respecto del cual yo no sea capaz de elegir es una restricción ilegítima y abusiva de mi libertad, ¿verdad? Y entonces, claro, llegamos a la tesitura de que algo que no ha formado parte de mi propia elección y por tanto que es una restricción abusiva de mi libertad es el hecho mismo de que estoy vivo. Y por tanto la única forma en la que me apodero
de mi propia existencia y la convierto en una existencia libre es si tengo la posibilidad de elegir mi muerte. Y por eso la eutanasia en la ley no es un episodio más en el proceso de la ley que nos convierte en autores de nuestra propia existencia. También a los que elegimos no morir, porque desde que podemos elegir morir, los que eligen la eutanasia nos hacen libres, porque nuestro convencionalismo sumiso se vuelve electivo, al fin y al cabo, si seguimos vivos porque no hemos elegido la eutanasia. Y también a los pobres heterosexuales y convencionales que nos casamos, pues nos hacen libres los que cambian de orientación sexual y de sexo, porque al hacer efectiva la posibilidad de elegir a ese respecto, el conjunto de los sujetos somos beneficiados por estos benefactores de la humanidad, que son los transexuales en fin, la gente que dispone de su orientación sexual. Y entonces el proceso de constitución de la libertad como capacidad de elegir se vuelve absoluto y se vuelve delirante. Porque ese es el problema de las concepciones unilaterales de la realidad y en particular de la libertad. Y es que cuando son unidimensionales se vuelven delirantes. En el sentido estricto de la expresión delirante. Lira era el término con el que los romanos llamaban al arao, a la pieza con la que se abrían los surcos en el acto ritual de la constitución de las ciudades. Cuando querían representar la puerta, portare, y entonces quedaba la puerta, el tramo sin hacer el surco. Y a quienes saltaban el surco, delirare. O sea, delirar es saltarse los límites, despreciándolos como si no fueran relevantes. Le pregunten a Remo, ¿no? Y nuestra concepción de la libertad en ese sentido es, literalmente hablando, delirante. Había una costumbre romana que yo solo encontré en un autor, pero es un autor que me merece confianza, que cuenta que durante un tiempo los romanos, cuando los adolescentes iban ya a empezar a formar parte de la comunidad adulta y a tener participación política, los llevaban a los limes, bien de fincas propias, bien de la propia ciudad, y allí los abofeteaban hasta escarnecerlos casi, para que no olvidaran nunca que los límites, el respeto de los límites, era la forma de la racionalidad ciudadana. Esto se ha perdido, ¿eh, Higinio? Esto ya no... Sí, se ha perdido y, en fin, quizás forme parte de esas cosas que habría que reconsiderar. Yo, Higinio, te plantearía una cosa, porque yo cuando te escucho veo que hay una cierta impugnación de la modernidad, pero no es una impugnación total como la gente que reivindica el tradicionalismo. Muy bien, No sé. dice muy bien, porque yo me considero moderno. Y creo que considero que hay aspectos en los que sí que no, prefiero hablar de tradicionalismo frente a reacción, porque sí que creo que hay ámbitos en los que la reacción me parece muy legítima ahora mismo. Entonces, por eso hablo de tradicionalismo y quería un poco preguntarte un poco por esto, porque Sí, sí. no es una reivindicación tradicionalista, sino No. conservadora. No, bueno, no sé qué etiqueta merecería, pero tampoco me ha ocupado el tiempo el ver. Pero lleva razón, lo detecta muy bien, porque yo me considero moderno. Yo asumo el aspecto de la modernidad que me parece más apreciable y más constitutivo de la modernidad, que es la afirmación de que el sujeto es para sí mismo un origen más original que cualquier otra forma de origen. Yo creo que esa es la idea de libertad. O sea, yo creo que nuestros padres son un origen que hay que venerar y por tanto podemos asumir la costumbre central en el mundo antiguo de la piedad. Y creo que nuestras comunidades nacionales también son objeto de esa veneración filial y que las tradiciones merecen un cierto respeto, pero en ningún caso, ninguna de esas distancias puede allanar el hecho de que cada sujeto es para sí mismo el principio de su obrar
y el principio de su destino biográfico y ultraterreno, si nos ponemos desde un punto de vista teológico. Hay que tener en cuenta que el cristianismo frente al judaísmo no piensa que los pecados ejerzan su culpa sobre las generaciones sin fin, ¿no? Cuando en el Evangelio dicen a Jesús, fulanita está enferma, ¿quién pecó, ella o sus padres? El cristianismo piensa que hay una dimensión genealógica de la libertad, que los seres humanos, en cierto modo, componemos una cierta comunidad, y una comunidad que tiene un cierto carácter genealógico. Pero esa creencia del cristianismo está restringida a la doctrina del pecado original. O sea, y a partir de ese punto, la suerte eterna y también por reflejo de eso en la cristiandad europea, la suerte mundana es algo que el sujeto ha de darse a sí mismo, y el orden social debe de ser de esa factura, debe ser de la factura de que cada uno pueda darse a sí mismo ese objeto. En ese punto, esa principalidad del sujeto como libre y su imposibilidad de allanamiento es una variante. Lo que pasa es que la modernidad afirma al sujeto dialécticamente. O sea, cuando afirma al sujeto, niega a lo demás. Y mi concepción de la modernidad no es dialéctica, es sintética. Sobre la afirmación de la principalidad del sujeto, eso no requiere ni necesita la negación de la ascendencia genealógica, la vigencia y la prudencia en la consideración de las tradiciones, pero no las convierte en el criterio absoluto, como tienden a serlo en el mundo antiguo. Así que, claro que sí. Y a mí me parece que eso es no solo que es de ascendencia cristiana, que lo es, sino que es la forma sensata de pensar al ser humano, y también es la forma sensata de pensar a las sociedades, ¿no? La otra, la concepción dialéctica de la modernidad, es la concepción revolucionaria, porque la afirmación de una cosa mediante la negación de sus antecedentes, eso es la revolución, ¿no? Y es el núcleo generativo de la versión progresista en sentido filosófico, pero quizás también en ideológico, de la modernidad, que es precisamente esa que lleva a un proceso de transformación de la realidad en electiva ilimitado y por tanto delirante, en mi opinión, claro. Higinio, a raíz de tu primera intervención, entiendo que la respuesta al que dice que la libertad es poder elegir sería no solo es poder elegir, y entonces supongo que ampliarías la respuesta, ¿qué es la libertad? ¿Por dónde irías? Yo pienso en esa distinción de Millán Puelles, que supongo que no es suya, sino que es relectura de Tomás Aquino o de Aristóteles, de la libertad natural y la libertad moral, o tu respuesta va por otro lado, porque también he leído algún filósofo que dice que la libertad no es un fin, sino que es un medio. No sé cuál sería la respuesta de Higinio Marina, ¿qué es la libertad más allá de poder elegir? Bueno, a mí me parece que hay al menos dos sentidos más de la libertad. Y es probable que coincidan con esas clasificaciones más o menos tradicionales. Me parece que el último menos, pero este primero es probable porque es el sentido además grecolatino de la libertad. El sentido grecolatino de la libertad es el libre el que puede. La libertad es poder. Y es poder sobre todo y principalmente respecto de sí mismo. Y por tanto es la libertad como autodominio y la libertad como el incremento de la capacidad de uno respecto de sí. Es lo que consigue el atleta en el orden físico mediante el entrenamiento y lo que consigue el sujeto mediante la consolidación de hábitos lograda por la repetición de actos. Y entonces el libre, en el mundo antiguo, el libre es el que se tiene a sí mismo. Y se tiene a sí mismo hasta el punto de que no puede ser tenido por otro, o sea, no puede ser esclavizado. Y eso, si el sí mismo tiene como sede principal la racionalidad y la determinación voluntaria, pues entonces el libre, el que no es subyugado por sus propios impulsos, por sus propios instintos, por sus propias pasiones, o por sus propias
intereses o por sus propias, no es el sujeto que es capaz de mantenerse a sí mismo y de atenerse a lo debido según las circunstancias. Y por tanto, también es capaz de atenerse a la verdad. Es decir, el sujeto para el que no existe la verdad, porque todo lo que existe son sus propios intereses, ese sujeto que cree gozar de una libertad irrestricta y absoluta porque es señor del bien y del mal, en realidad es un esclavo de sus intereses o de sus pasiones o de sus instintos. Así que la verdad hace libre en el orden moral. No hace falta irse al orden teológico, hace libre en el orden moral, ¿no? Y ese sentido de la libertad probablemente sea muy afín a lo que en la tradición se llamaba la libertad moral. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho explicarla en términos grecolatinos, porque me parece que es donde se entiende de verdad, mejor al menos que lo otro, ¿no? Porque la clasificación de que es la libertad que no de elegir, sino de hacer el bien, me parece un poco oscura, me parece además muy poco intuitiva, muy poco, Por incluso, ejemplo, incluso confusa, ¿no? yo que estoy con... Perdona, dime. No, que estoy con adolescentes y muchas veces ha surgido el debate de las drogas. Una razón que a mí me sirve bastante es esto que tú comentabas, el no tomes la decisión de consumir drogas porque te va a acabar esclavizando. Mi pregunta es, ¿eso basta? ¿Esa razón basta, por ejemplo, en este caso concreto? Perdón, que si creo que basta. Sí. Bueno, es que como razón, como argumento, a mí me parece que es concluyente. Otra cosa es que tenga el poder sugestivo para compensar la polaridad que el placer o que la evasión o que la cura de la tristeza tienen los sujetos que la padecen. Eso es otra cuestión. Y eso ya es un asunto que se sigue más de las situaciones personales que de las consideraciones teóricas, ¿no? Claro que es concluyente decir que un acto libre que autoconculca al sujeto como libre es un acto de pérdida, es un acto de empobrecimiento, de minusvalía, teóricamente hablándolo. Ahora, ¿eso convence al sujeto? Bueno, pues difícilmente, ¿no? Igual las bofetadas son más sugestivas, ¿no? Bueno, el tema de las bofetadas no hay que despreciarlo, ¿eh? O sea, no voy a contar una anécdota, pero vamos, hablando en broma, me refiero. Pero yo creo que con los chavales jóvenes, vamos a ver, lo que le da peso a las ideas y a los argumentos, somos seres racionales, pero no somos solo seres racionales, ¿no? Y yo creo que lo que le da peso a los argumentos y a las ideas son las emociones, ¿no? Y no pretendo ningún sentimentalismo. Lo que quiero decir es que revises qué cosas que te dicen te movilizan a actuar. Y las cosas que te movilizan, las ideas que te dicen, las que te dan, te movilizan a actuar precisamente por el componente emotivo. Eso significa emoción, o sea, movimiento. Entonces, la movilización, en términos prácticos y existenciales, tiene un componente emocional, ¿eh? Yo creo que es más concluyente en términos prácticos la amistad de un amigo que no te abandona y que sin darte ningún argumento está claro que está ahí para salvarte de algo que es destructivo, que un argumento de naturaleza teórica, ¿no? Claro que sí, y es normal. Es normal que la amistad con sus emociones sea más curativa que un argumento de naturaleza teórica. Y entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Movilizar a las... Por eso, el argumento persuasivo es un argumento que incluye una dimensión retórica. Y esa dimensión retórica tiene un componente también emotivo. No hay que pretender que los seres humanos concluyamos en el orden práctico lo que somos capaces de concluir en el orden lógico, porque no funcionamos así. El desprecio de las emociones es un prejuicio racionalista. Cuando Spinoza dice que un sentimiento es una idea confusa, lo único que pone de manifiesto es que no tiene ni puñetera idea de lo que es un sentimiento. O sea, de que el que tiene una idea bastante confusa acerca de qué es un sentimiento es... Y mira qué genial Spinoza. Sí. Pero todo el mundo tiene su flaqueza.
Oye, Higinio, volviendo a lo que decías, que es una definición oscura, la definición más moral. A mí una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de la definición de la libertad de poder elegir el bien es que, al menos me lo parecía a mí, que entraba en cierta contradicción de que yo te podía obligar a que eligieras el bien y te estaba haciendo más libre, ¿no? Y en la medida en que te obligo a escoger el bien, entonces, ¿cómo se casa esto exactamente? Claro, es que es un argumento, yo creo que es una formulación de otra época, ¿sí? Para otro contexto. En sociedades donde el bien es indiscutible, porque hay un cierto acuerdo material al respecto de qué es el bien, eh, y por así decir, eso no está sometido a discusión. Ese argumento puede tener alguna fuerza, porque por si hay un acuerdo público acerca de qué es el bien, pues entonces es decir que la gente es libre procurando seguir el bien, pues es comprensible. Pero en sociedades donde no hay un acuerdo práctico sobre eso, disculpa un momento, por favor. En sociedades donde no hay un acuerdo de ese tipo, la libertad es más bien que tengo un perro con una campana de estas en la cabeza y en fin, No pasa está nada. haciendo ruidos detrás de mí. Entonces, en sociedades donde no existe ese acuerdo, eh, hay que especificar qué es el bien. Y entonces el autodominio y la determinación y la autoposesión para conducirse eh, contra las propias, por así decir, turbulencias interiores, pues eso es determinado, eso es comprensible por todo el mundo como bien. Lo hacen los estoicos, ¿no? Llevándolo a un extremo que no me parece asumible, pero lo hacen ellos. Cuando dicen, hablan del autodominio y de la serenidad, pues que no hace falta concluir que eso es un bien, claro que lo es, ¿no? Yo por eso creo que es mejor argumentar por la vía de la comprensión grecolatina de la libertad. El libre, ellos lo piensan de una manera muy exacta y muy comprensible para nosotros. El libre, el que tiene tal posesión de sí mismo que que se la puede jugar, que se le puede jugar su propia vida. Y por eso era un privilegio de los libres ir a la guerra. Los esclavos no se les dejaba ir a la guerra. ¿Eh? Los que iban a la guerra eran los libres. ¿Por qué? Porque el único que se la podía jugar era el que estaba en posesión de su propia vida. Ese estar en posesión de su propia vida es de hecho un bien. Es suyo, inmediatamente aprendido e intuible como tal. Ellos llevaban el argumento un poquito más lejos y es de suponer que era un maximalismo que no siempre se daba, ¿no? Y es que libre era el que se la podía jugar y estaba dispuesto a jugársela hasta el punto de evitar que nadie se hiciera dueño de él, o sea, sin rendirse. Porque la esclavitud en Grecia, una de sus fuentes es la derrota en la batalla. Entonces, claro, se puede decir, bueno, eso es en grado heroico. Sí, bien, bien, pero el grado heroico formaba parte de la definición de la libertad. Sócrates es célebre por capitanear una honrosa retirada. ¿Eh? Y era tenido por un hombre valeroso. Claro, la falange era una forma de pelear que inventaron un pueblo que tenía poca gente y que tenía que fiar toda su capacidad de defenderse al arrojo corajudo de los que juntos aguantaban lo que hiciera falta, ¿no? Pero cuando se rompía, el problema era que la estampida era siempre en minoría y de pocos. Así que capitanear una retirada que no fuera una estampida y que pusiera a salvo a los que se retiraban era mucho. Ahí había que poner incluso más coraje que en el codo con codo de la falange. Esa es una idea de libertad que entendemos todos. El señorío sobre sí mismo, ¿no? Y que por supuesto que implica el dominio de las propias pasiones, pero también el dominio, el predominio más que sobre las dificultades exteriores siempre que eso sea posible. ¿No? ¿Cuáles son los límites, Higinio? ¿Cuáles son esos límites, esa frontera de la libertad? Bueno, claro. Mira, la civilización humana está hecha, a mi juicio,
a partir de límites. Entonces, en cierta medida se puede aprender de la historia de la civilización cuáles son los límites, viendo cuáles son los límites que la han formado. Entonces, Sí, uno es muy claro, por ejemplo, yo creo que es el del incesto. ¿eh? El del incesto. Pero este es el primer límite. Este es el primer límite. Bueno, es uno el primer límite. Podemos suponer que la primera forma de comunidad humana era la horda promiscua que tanto les gusta a los intérpretes de eso, de que hay que volver al estado originario que es la horda promiscua. Y de la horda promiscua se sale probablemente muy pronto y estableciendo un límite. Y ese límite seguramente viene dado porque el vínculo entre la hembra mamífera y la prole es tan intenso que cuando se produce en el contexto de unos sujetos con memoria y con imaginación y con capacidades cognitivas como las del sapiens, esa relación no se olvida. Es decir, la mayor parte de las mamíferas olvidan la relación con su prole. La hembra humana no la olvida. Y seguramente esa intensidad emocionalmente resulta inhibidora del impulso sexual. Y seguramente el centro por el que el incesto se impuso, la prohibición del incesto se impuso, es la relación materno-filial en una especie mamífera con las capacidades cognitivas del sapiens. Sin ese límite no hay tribu, porque la tribu es la organización elemental de una comunidad según vínculos parentales. Parece que saber quién es el padre. Pero para saber quién es el padre, tiene que haber una restricción en el acceso sexual a la hembra. Una restricción, o sea, es que el acceso sexual a la hembra está restringido a uno. Una restricción que zoológicamente hablando es muy razonable, porque el ser humano comparte muchos rasgos anatómicos y zoológicos con especies que practican la monogamia. Las aves, el 95% de las aves son monógamas. Y de ese 95%, más de la mitad son monógamas de por vida. O sea, eso no es un hecho zoológico extraño. Y seguramente a partir de ahí se va articulando. Dice, bueno, pues nosotros estamos muy cerca de querer desmontar ese límite, ¿no? Y hay sociedades en toda Europa y en Estados Unidos que piden la despenalización del incesto. Y yo creo que es algo, yo no soy muy mayor, pero tengo 56. Yo creo que si tengo una vida relativa, si llego a la media de la vida de los españoles, yo voy a ver una batalla cultural por la despenalización del incesto. Yo creo que es una... El otro límite que da paso de la tribu a la ciudad es Rómulo y Remo. Es que aparece entre los sujetos un vínculo que define su relación en unos términos nuevos y desconocidos hasta ese momento, que son la vecindad. Y entonces, entre vecinos, ese límite, el límite que los une, que físicamente hablando empieza por ser la linde, pero luego se objetiva en la norma, de ahí nomos y de ahí ese límite se sobrepone a las relaciones parentales. O sea, aunque sea un hermano mío el que delira, saltándose el límite, sobre él caerá lo que esté previsto en la ley. Y eso significa la suspensión de la principalidad de las sociedades tribales por la aparición de una nueva sociedad, que son las sociedades cívicas, la ciudadanía. Perdona que te interrumpa. ¿Y no hay un cierto retroceso en eso? Porque ahora estamos viendo continuamente ese amiguismo que hace que las leyes se salten para determinados casos de gente afín al Rómulo del momento. Claro, todos los sistemas de el tribalismo no necesita tener un soporte físico y una generación sexual. El tribalismo está en la dinámica de los partidos. O sea, a ver, el famoso caso de los seres en Andalucía es puro tribalismo. Y claro, el tribalismo endogámicamente se justifica a sí mismo diciendo era para los nuestros, era para los desfavorecidos, era para los necesitados, era para, bueno, sí, para ir al prostíbulo un ratito también, bueno, pero era para
para ayudar a los desposeídos. Bueno, pues eso es un retroceso. Claro, la corrupción, ¿no? Es también un retroceso, porque aunque sea individual, siempre tiene un carácter tribal, porque siempre implica una complicidad, siempre implica una especie de cooperativa de intereses mutuos por los que uno corrompe, el otro es corrompido, y se establece ahí una dinámica. El sectarismo ideológico es tribal. Entonces, claro que hay formas de deterioro que no siempre son, ni siquiera principalmente son de naturaleza familiar. Bueno, y luego hay otra forma de retroceder, que es el ideal contemporáneo del progreso. Si se entiende por progreso la constante e ilimitada suspensión de los límites, y en esos límites se incluye todo límite, entonces el progreso, al mismo tiempo que es tecnológico y que es un proceso de condiciones de vida, se convierte él mismo en una especie de depravación atávica. O sea, una depravación atávica por la que ese sujeto pasa a ser incestuoso, por ejemplo, o pasa a ser tribal, ¿no? Yo creo que eso es muy visible, ¿eh? Es sorprendente cómo el progresismo no ha aprendido de los intentos totalitarios que el empeño por construir el cielo en la tierra ha derivado siempre, indefectiblemente, sin excepción verificable, en el infierno. Y cómo la absolutización unidimensional del progreso produce efectivamente un regreso, un regreso atávico. Y como además, y eso es lo que a mí ahora más me preocupa, eso se gestiona mediante una gente cuya lógica y cuya racionalidad se está haciendo sectaria, mediante precisamente esa estrategia de la cancelación, por la que resulta que lo que hacen con el sujeto que discrepa es buscar su aniquilación civil. O sea, anularlo, cancelarlo, ¿no? Y que alcanza desde los profesores hasta los ciudadanos comunes, los periodistas, y que es una simple reducción de la ideología a poder. Pero de un poder que autolegitima su alcance abusivo. Y eso es terrorífico, porque lo hemos vivido ya muchas veces. Y no hace mucho que no hemos vivido con calamidades de naturaleza mundial, como han sido las guerras mundiales. Pues sí, de hecho, no sé si nos puedes contar, tú como docente, has vivido la censura en este aspecto, en alguna universidad. Bueno, mira, a mí me han echado de una universidad y me he ido corriendo de otra. O sea, que mi historia no puede servir, porque además... Pero a mí me echaron de una universidad precisamente por dudoso y sospechoso. Y de la otra me fui porque no tenía todo el poder y entonces me iba a convertir en víctima de quien no tenía. O sea que no sirve en mi caso. No. Si en el contexto en el que estamos hablando, yo hasta el día de hoy me he librado. Pero cualquier día, por decir cosas tan elementales como esta, pues te lo puedes suponer. O sea, en cuanto sencillamente el radar se posa sobre ti, pues vas a ser víctima del mismo proceso de escarnecimiento público con el que se opera de una manera además completamente deliberada y establecida, ¿no? Ahora, hay otras formas de postergación. A mí no me gusta nada el victimismo, ¿vale? Y tampoco lo voy a ejercer, ¿no? Pero está claro que pensando ciertas cosas, pues se consigue más audiencia, los medios que pueden difundir tu manera de pensar y tu trabajo, pues son también más amplios, la mayoría de las que puede llegar también, en fin, eso. Pero mejor que quejarse de eso está en asumirlo libremente con gallardía. Sí, pues, si lo que pienso acarrea eso, no es motivo de queja, es motivo de vale. ¿Y qué? Higinio, una pregunta.
porque la de los límites me sigue pareciendo interesante. ¿Qué límites? Porque yo estoy pensando en todos los límites progresistas que hemos ido viendo y no todas las barreras que se han ido levantando me parecen mal. O sea, por ejemplo, el divorcio. Yo el divorcio veo que sí que... el error sería decir, no, el divorcio es liberador, por lo tanto lo imponemos a todo el mundo. Pero yo entiendo que para determinadas personas el divorcio es una liberación. El que no haya escarnio con las personas homosexuales también es una liberación que considero positiva. No sé, yo creo que hay muchas cosas. Por ejemplo, el aborto no. Pero incluso en algunos casos muy marginales el aborto también, porque no querría irme al caso ese que se pone siempre. No, la chica que han violado. Sé que eso casi ni se plantea porque, salvo que sea una violación con secuestro, la chica, en el peor de los casos, va a tener una vida torturada, pero puede recurrir a la píldora al día después. Pero sí que hay casos de malformaciones muy graves en los que hay casi... Yo coincido mucho con Gustavo Bueno y creo que hay un conflicto ético y moral con malformaciones muy graves. Claro que sí, claro que hay. A veces es el problema, ¿no? El problema es que... ¿Cómo discriminamos los límites positivos para soltarnos y los que son problema? Pues bueno, hablo del saltarnos el incesto y ahora parece ser también la pedofilia. Es aberrante. Sí, o el animalismo. O sea, todas esas cosas están más cerca del horizonte de lo que parece. Vamos a ver. Hay un legislador colombiano que dice precisamente que vamos hacia el nuevo, en vez del libre desarrollo de la personalidad, el libre desarrollo de la animalidad. Un legislador colombiano. Tampoco es que el libro sea maravilloso, pero el título tiene su gracia. Sí. Bueno, vuelvo al asunto central que has planteado. No, yo creo que podemos conseguir un acuerdo inicial, ¿no? O sea, yo creo que cualquier persona que quiera tener una posición razonable puede admitir que tanto la posición que declara que todo límite debe ser suprimido, como la posición que declara que ningún límite debe ser suprimido, son toscas y groseras intelectualmente hablando. Lo que pasa es que una de ellas dos declara de sí misma que no solo no es tosca ni grosera, sino que es la sutilización más evolucionada de la libertad y de la autoconciencia. Pues yo estoy completamente de acuerdo en que las sociedades europeas, además las occidentales, se definen precisamente por la inclusión creciente de aspectos de la existencia de los sujetos en el ámbito de lo electivo y por tanto de la autodeterminación libre y del protagonismo de la propia existencia. Y el problema es cuando eso se vuelve delirante. Entonces, para mí, por ejemplo, es delirante cuando, por efecto de Darwin y de la teoría de la evolución, todas las dimensiones biológicas del ser humano pasan a ser dimensiones genealógicas. Porque lo que Darwin hizo al decir que formamos parte de un linaje natural es incluir desapercibidamente todos los aspectos biológicos constitutivos de nuestro organismo como imposiciones de una antecedencia que en este caso es biológica. Con lo cual, ser libre es poner en suspenso todas esas determinaciones antecedentes y pasarlas por la autoposesión libre, que significa que yo soy varón y estoy en posesión libre de mi condición masculina, solo en tanto que estoy vivo en sociedades en las que podría cambiar libremente de sexo. Por favor, usted no se da cuenta que es delirante que los transexuales nos conviertan en libres a los que no cambiamos de sexo. Y al respecto de qué tratamiento jurídico o civil o pueden tener los transexuales, seguramente estamos de acuerdo en la inmensa mayoría del asunto. Nadie quiere que sean denigrados, nadie quiere que no sean respetados, nadie quiere, yo por lo menos no quiero que eso sea constitutivo de delito, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es que no haya discusión pública sobre si es razonable, si es recomendable, si es preferible, si es mejor o no, y luego, claro, luego cada uno haga lo que quiera, pero eso no me quita a mí la capacidad para discutir, ¿no? Es como el tema de la homosexualidad. A mí me parece muy mal que se penalice o claro que sí. Ahora, que se restrinja la posibilidad pública de la discusión al respecto de eso, cuando hay en marcha toda una discusión con una sentencia incluida acerca de que la heterosexualidad si no es una heterosexualidad abierta
a la homosexualidad es de suyo una especie de cerrazón cerril y, oiga, por favor, eso es una restricción de la discusión pública ilegítima, delirante, precisamente, ¿no? Entonces, claro que hay muchas cosas. Yo el tema del aborto, al que le he dado muchas vueltas, a mí me parece que hay personas que de buena voluntad pueden tener dudas al respecto de la condición personal de un óvulo fecundado en sus primeros episodios embriológicos. Me parece que esas dudas, yo creo que se puede conceder, que no se puede conceder, que se puede reconocer. O sea, que hay personas que lo pueden reivindicar y que eso sea así. Lo que pasa es que creo que esa duda es razonable, pero, o puede serlo, pero no hay certeza al respecto. O sea, creo que lo razonable es la duda. Aseverar con una certeza pretendida que no lo es, que no hay relación entre eso y un ser humano y la persona que va a devenir a pesar apenas eso. Y como me parece que la duda es razonable, entonces creo que estamos moralmente hablando en la misma situación en la que un cazador sale al monte y ve que se mueve algo y no sabe si es un ciervo u otro ser humano. Y entonces ese tío no puede disparar, porque en la duda razonable hay que estar a favor de del supuesto que te impone no disparar. Y entonces digo, ya, es que en el mejor de los casos es una imprudencia temeraria. Pero a mí discutir sobre el aborto me parece hoy día un asunto, si quieres, secundario, porque la discusión está en por qué no hay discusión. ¿Por qué la discusión no? Porque entre personas de buena voluntad que quisieran llegar realmente a un juicio, es que la posición respecto al aborto no es una posición crítica y reflexiva, es una posición ideológica. Es una declaración de principio de que eso no es un ser humano, de que no lo es en ningún caso y de que no hace falta discutirlo, que es una cuestión moral zanjada, porque ha sido objeto de un progreso histórico. Y por tanto, toda discusión que quiere ponerlo en cuestión es de suyo regresiva y fascista. ¿Ya? Por favor, es que usted está construyendo un totalitarismo restrictivo de la discusión pública. Es que o sea, es que no hace falta, es que yo no quiero, o sea, yo tengo mis planteamientos, como todo el mundo, lógicamente, pero yo no quiero penalizar la mayor parte de esas conductas. La del aborto habría que ver, ¿eh? Pero la mayor parte de las conductas sexuales yo no quiero penalizarlas. Yo no quiero un Estado, ni unos jueces, ni una policía que se meta en la cama de nadie. Hombre, hay que defender a los indefensos, eso sí. Y por eso la pedofilia me parece un límite estricto y absoluto, ¿vale? Como hay que defender a los óvulos fecundados. Dice, pero ¿por qué es una persona? Dice, no, pues porque no lo tenemos claro. Y como no lo tenemos claro... ¿Perdón? Yo creo que persona no es, porque yo creo que persona requiere las cualidades intelectivas. Creo que tampoco podemos decir que es un niño de 5 años de persona. Pero sí que es ser humano. Es que yo creo que la categoría de persona y de ser humano son categorías distintas. Bien, pero prefiero no entrar en esa discusión porque es muy ardua, pero concédeme que lo que tú llamas ser humano es lo que otras personas pueden definir como persona, ¿no? O sea, Sí. a lo que tú le concedes el estatuto de ser humano es a lo que otras personas pueden decir. Bueno, ya, No, a mí el ser humano tiene dignidad en el proceso de gestación. Bien, entonces no nos enredemos en la discusión sobre los términos y lleguemos al acuerdo en lo razonable, incluso con aquellas personas que no tienen nuestras posiciones de partida, ni filosóficas, ni emocionales, ni de decir, oiga, la duda es razonable. Y si la duda es razonable, es una imprudencia temeraria. ¿Eh? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si la duda es razonable, la discusión es razonable. Y usted no puede pretender zanjar discusiones sobre alternativas morales porque usted declare que eso ya ha sido objeto del progreso. Ok, algún día algún Estado lo aprobó. Es que, con perdón, es que es una posición
desde el punto de vista discursivo y público tan abusiva que es que uno le dice, oiga, no. Es que como se decía en los recreos de los niños, eres un abusón. Pues eso, es que es una lógica abusona. Sí, yo tampoco quiero entrar en el tema del aborto porque sería abrir otro melón y no hemos podido. Ya, es verdad que no nos iba a dar tiempo de hablar de todo lo demás. Pero mira, si os parece, acabamos cerrando con las últimas conclusiones sobre la libertad. Y a mí me gustaría en otra ocasión poder hablar, porque de verdad que tengo mucho interés en saber hasta qué punto la religión ha entrado en la política y también lo que ha comentado Luis G. Conclusiones de la libertad, un poco para que me aclare yo después de todo el discurso. Espera un segundo. Vale, ya está. Digamos que o sea, las consecuencias de saltarte los límites previamente, que en principio son unos límites que entiendo yo, más que una opresión, te da un orden que te da pues estas dimensiones que hemos comentado, ¿no? Pues esa capacidad para ser más libre, esa capacidad de prometer. Esos límites, cuando se cruzan, las consecuencias exactamente, o sea, es decir, cuando se cruzan y no has tenido a alguien que te haya bofeteado antes diciéndote no los cruces, las consecuencias son la vuelta a la tribu, la degradación del ser humano, o cómo lo definirías tú, Ingenio. Pero eso es un asunto bien interesante, ¿no? Que es cómo esas direcciones de la acción humana que son de suyo regresivas y además atávicas, o sea, que conducen al ser humano a situaciones de naturaleza subjetiva que son precivilizatorias, ¿no? Sin embargo, se simultanean con un orden social que en muchos aspectos sigue siendo progresivo, por así decirlo, ¿no? Yo creo que esa es en parte la morfología en ciertos aspectos de nuestro tiempo, ¿no? Y este asunto de verdad que requiere un poquito de tiempo, ¿eh? Hay cosas que no se pueden hacer a bofetadas. Entonces, eh, yo creo que llegamos hasta donde podemos sin abusar, diciendo que se dan las dos cosas, que se puede dar una situación objetiva de progreso material, por ejemplo, de reconocimiento de los derechos laborales, de progreso en prácticas que tienen que ver con la protección de la infancia, o que esas cosas en nuestro mundo hay un montón de cosas, no solo apreciables, sino irrenunciables. Pero que al mismo tiempo una cierta barbarie subjetiva puede estar creciendo simultáneamente, ¿no? Esta idea de que la barbarie en nuestras sociedades se ha hecho interior, me parece que es una cosa visible, o sea, que hay barrios en todas las grandes ciudades del mundo, bueno, en todas no, pero muchas, gobernados por auténticas hordas. No, y que eso es cuando adquiere una cierta dimensión sociológica, pero que sujeto la soledad de una vivienda perfectamente pertrechada de electrodomésticos y de conexiones internauticas, pueden ser auténticos bárbaros, monstruos, sujetos que han llegado a una, no ya depravación, sino deformidad psicológica, que pueden sectorializar y que les permiten trabajar en unas ciertas condiciones de tranquilidad. Bueno, dicho eso, al respecto de la libertad y sus conclusiones, solo quiero decir una cosa. O sea, una manera muy intuitiva y no la voy a exponer, solo lo voy a dejar en términos de pregunta. Y apelando a la inteligencia de cada cual, ¿no? Es decir, si de verdad lo más importante en esta vida fuera poder elegir, entonces lo más importante de tener novia habría sido elegirla. Y eso me parece una estupidez soberana, porque tener la novia que tú has elegido no es lo que le da valor a tener novia. Lo que le da valor a tener novia es que ella te haya elegido. O sea, que esté contigo no porque tú la hayas elegido, sino porque ella te ha elegido. En realidad, todas las formas más cumplidas
y más plena de la libertad de elección, lo que procuran es precisamente encontrar aquellas cosas para las que yo soy un elegido. Claro que podemos elegir oficio, pero todo el mundo sabe que eso es secundario respecto de acertar. Y acertar es encontrar aquello para lo que yo soy elegido, para lo que me siento elegido. Hay en los elementos constitutivos de la realidad que somos, hay concreciones, hay singularidades que suponen en realidad una elección. Sí. Todos queremos poder elegir oficio, sí, eso es muy importante, pero es mucho más importante hacer el oficio para el que te sientes elegido. Todo el mundo quiere poder elegir novia, claro que sí, pero es mucho mejor encontrar la persona para la que crees que estaba hecho desde siempre. y eso significa que incluso en las formas más, por así decir, más significativas de la libertad de elección, la libertad de elección en realidad lo que aspira es a ponerse de rodillas. O sea, cuando uno elige novia, no está eligiendo novia, porque eso no se puede hacer, eso se puede hacer con un frigorífico. Pero con una novia no se puede elegir. Lo que uno está haciendo es ofrecerse para ser elegido por la otra. En realidad, yo solo elijo novia en la medida en la que ella me elige. Mi elección es solo el resultado de su elección. Si no, tener novia es como elegir una tostadora, ¿no? Porque en el fondo, en la identificación de la libertad como libertad de elección, hay latente un paradigma económico. Y un paradigma económico que tiene como una de sus referencias principales el acto de consumo. En el acto de consumo, la libertad es plenipotenciaria. Pero en las relaciones interpersonales, en las relaciones con la realidad, la libertad no es plenipotenciaria. La libertad es búsqueda y es ofrecimiento. Y esto es lo más importante. Perdón, he dicho que no lo iba a desarrollar y lo estoy desarrollando. Pero mi propuesta es la comprensión cabal de la libertad de elección es que la libertad de elección tiene naturaleza ofrendal. El que elige en las materias realmente significativas de la vida, lo que hace es ofrecerse. Convertirse a sí mismo en el contenido de un ofrecimiento. Y el contenido de ese ofrecimiento es la libertad en un sentido que es la libertad como abundancia. La libertad del que tiene mucho que ofrecer. Y ese sentido no me parece que esté tan recogido en las clasificaciones tradicionales de la libertad. Ostras, pues. Pero como sois todos varones y por tanto un poco estúpidos como yo, os creéis que habéis elegido a vuestra novia. En realidad vuestra novia, mucho antes que vosotros, os eligió para que la eligierais sin que supierais que os había elegido para que la eligierais, joder, porque son mucho más listas que vosotros. Y aunque no haya sido así en el orden temporal, ha sido así en el orden ontológico de la vida. Porque aunque la eligierais vosotros, vuestra elección no estaba consumada, ni era tal hasta que vuestro ofrecimiento fue aceptado por la otra. Y entonces se consumió como elección. ¿Se entiende, verdad? Sí, sí. Elegir en los asuntos significativos de la vida es ser elegido. Sí. Muy bien, os veo a todos examinando acerca del alcance de vuestra estupidez y de cuántas veces habíais pensado que vosotros habíais elegido a vuestra novia. Es que rompes esquemas y esperas que... No, pero a ver, es una cosa que es muy cierta. Cuando uno va a ligar, se ofrece. Lo primero que hace es vestirse bien. Cuando uno a una entrevista de trabajo, está haciendo lo mismo. O sea, se pone el mejor perfume que tiene, la mejor corbata y así sucesivamente. O sea, la forma más básica de verlo quizás sea esta, ¿no, Jimmy? Y ofrecerse es al mismo tiempo declarar que uno tiene mucho que ofrecer. ¿Eh? Y por eso es tanto, eso buscar trabajo. Buscar trabajo es ofrecerse sobre la propuesta, sobre la promesa de que uno tiene mucho que ofrecer. Y eso es riqueza. Y esa libertad es riqueza. Es riqueza antropológica, es riqueza como abundancia. Es el que es capaz de dar de sí. Y ese sentido de la libertad es un sentido de la libertad que, a mi juicio, es de inspiración cristiana. Porque
hace una síntesis que el mundo antiguo pensó solo con dificultad, que es una síntesis entre libertad y servicio. Eres libre, pero te ofreces. Y tu libertad no se consuma en tanto que tu ofrecimiento no es acogido por el otro. A mí eso me parece un asunto bastante, ¿cómo decir? Bastante poco transitado por la reflexión filosófica. O sea, yo No voy a decir que era original, porque eso, pero me parece que es una cosa novedosa. a mí me cuadra. Yo cuando voy a comprar una tostadora no me he visto bien ni me ofrezco la tostadora. Así que, a priori. Y eso nos tranquiliza, Luis. Sí. Es un cierto límite que preferimos que no hayas pasado. Oye, pues me parece muy buena forma de cerrar. No sé si os habéis quedado con algo vosotros que queráis comentar. Ya sea Luis. Yo creo que con todo lo que nos hemos ido quedando, quizá puede haber una entrevista 2 a Higinio, si a Higinio le parece bien, en un futuro. Yo sí, la única objeción que pongo es que por cada entrevista me debéis un aperitivo. Ya me debéis La cosa es que vivimos en lugares diferentes. Bueno, pues alguien tendrá que ofrecerse para que yo le pueda aceptar. Pero yo demando aperitivo por entrevista. Vale. Podemos ir a Echeverri. Es fácil. No, me parece genial. O sea, sí, nos ofreceremos para. Es un placer. Para aperitivo. Pues, bueno, yo he estado haciendo entrever una segunda entrevista durante el podcast. Me alegro que me la hayas materializado la oferta. Pues agradecerte un montón, Higinio. O sea, la verdad es que yo creo que siempre es interesante escucharte y también leerte. Y dejaremos en la descripción una conferencia que me pasaste sobre la libertad que te extiendes de manera más profunda por si alguien quiere profundizar más sobre el tema, y también alguno de los libros que has sacado para que la gente, si quiera informarse más y tal, pues que lea sobre el tema. O sea, en concreto, de la libertad hablas en Mundus, capítulo 5, si no me equivoco. Y esto, luego pues ya hablamos para un siguiente podcast. Muchísimas gracias, de verdad. A vosotros, es un placer. Hasta la próxima. Gracias. Adiós.